Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de mayo de 2026 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica. Tenemos hoy varios temas, 4 exactamente. Hablaremos de temas variados, de geopolítica, de educación, de fiscalidad y de la política monetaria de los bancos centrales. Como veis, son los 4 unos temas muy interesantes que, por supuesto, no parten de mí, sino de los contraescuchas. Empezaremos con Carlos, que nos hace una reflexión sobre el derecho internacional, ese tema que está tan de moda últimamente. Habla del derecho internacional, o del orden internacional, mejor dicho, más como una anarquía que como un sistema basado en normas, pero en ningún momento como un caos. Luego seguiremos con Paula, que nos habla del desgaste constante de los profesores, que viene provocado por la pérdida de autoridad y la indisciplina en las aulas. Bien, este es un tema clásico de la contrarréplica, lo que vendría a confirmar que este programa, que la contra lo escuchan mucho los profesores, algo que me satisface especialmente. Luego viene Albert desde Barcelona, que nos trae un tema fiscal, el tema de los impuestos en los Países Bajos y si podemos hablar de este país como un paraíso fiscal, a raíz, ya sabéis, del sándwich holandés y todas estas cosas. Y terminaremos con Pedro, que señala la soledad de los bancos centrales y la inutilidad a menudo en la lucha contra la inflación. Bien, si queréis participar, os voy a dar el número de WhatsApp, es el 690-827909, más 34 delante, importante eso, porque si no, no me va a llegar nunca. Respecto a la duración de la nota de voz, tened en cuenta que los domingos tratamos temas de fondo, temas como los que os acabo de anunciar, y os podéis tomar algo más de tiempo si queréis desarrollar y exponer bien el tema. ¿Eso qué significa? Pues que lo ideal serían entre, no sé, quizá 2, 3, 4 minutos. Hoy de hecho tenemos algunas notas de 4 minutos, porque hay temas que en 30, 40, 45 segundos no se pueden exponer, salvo que sea una pregunta muy directa. Bien, otra cosa que os pido es que me digáis cuál es vuestro nombre, importantísimo, al igual que vosotros conocéis el mío, es lo primero que digo al empezar cada programa. Me gusta saber el vuestro, vamos, que menos, ¿no? Y que grabéis la nota de voz en un lugar lo más silencioso posible, porque si lo hacéis en la calle, pues normalmente los oídos filtran ciertos sonidos, como el del tráfico, una ambulancia que pasa, un coche de policía, pero los micrófonos lo captan todo. Así que nada, dicho todo esto, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos el programa de este domingo con Carlos, que nos habla, como os decía antes, de derecho internacional y de cómo a la hora de la verdad pues parece que no sirve demasiado. De hecho, no está sirviendo para demasiado desde hace ya unos cuantos años. Quería dejar una nota al respecto de las sorpresas que dejan muchos contraescuchas con respecto al derecho internacional, que a mí me sorprende de una audiencia que en principio no todos lo son, pero tendría que haber más liberales por la línea editorial del programa. Los liberales deberíamos entender mejor que otra gente que el derecho internacional, más que el derecho internacional, la geopolítica, la estructura internacional funciona en anarquía. La anarquía no es caos, por más que nos lo quieran vender los totalitarios de todos los partidos. La anarquía significa que no hay una policía mundial. Es decir, si yo voy por la calle y te tiro una pedrada, bueno, pues tú puedes coger y tirarme otra pedrada, pero lo normal es que me denuncies. Pero si un país bombardea a otro, ataca sus intereses, lo invade, no puede acudir. Puede acudir a la Asamblea de Naciones Unidas. La Asamblea de Naciones Unidas dirá, pues sí, pues está mal. No ataques. El otro pues seguirá haciéndolo, no le hará caso. Y ejemplos hay muchos. Cuando no interesa, pues a veces no se hace absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque no hay ni puede haber una policía del mundo, un leviatán a nivel mundial.
Entonces, eso tenemos que comprenderlo. Ni siquiera es malo. Entonces, ese Leviatán se supone que es Estados Unidos, pero eso tampoco puede serlo, porque siempre va a ser juez y parte. Entonces, podemos sentirnos más a gusto con Estados Unidos como el Leviatán que con Rusia o con China o con la Unión Soviética cuando existía, pero ni lo es, porque no tiene capacidad de serlo a nivel total, no puede intervenir cuando un país pequeño o no tan pequeño en África subsahariana hace según qué cosas al país de al lado, porque no tiene capacidad de estar en todos los lugares del mundo, y siempre va a barrer para sus intereses, como es obvio. Entonces, parémonos primero a entender que el mundo funciona en anarquía, que la anarquía no es caos, y que es verdad que el mundo es basado en reglas que heredamos más que del 45 de la caída de la Unión Soviética, en el cual había un solo polo, y mientras los Estados Unidos se comportaran de una manera más o menos moral, todo funcionaba bien. Pues ha desaparecido no por Donald Trump, sino porque China tiene más peso específico, porque Rusia ha salido de su crisis perenne y puede hacer de su capa un sayo, esté Donald Trump o no esté. Y hemos visto, pues eso, que en esa anarquía la posibilidad de refrenarlos unos con otros, cada uno con sus intereses, no es tan fácil, que es el mundo real. O sea, el mundo que vivimos de 1990 a principios de los 2000, pues era, con todos los respetos, los mundos de Yuppie, estuvieron muy bien, pero eso pues no va a volver. Y aún así ocurrieron cosas, y cosas bastante turbias durante esa década. En fin, muchas gracias. Pues sí, mira, Carlos, es cierto que a veces nos perdemos en la semántica y olvidamos que la política internacional es en el fondo, bueno, en el fondo y en la superficie, un terreno bastante descarnado en el que las buenas intenciones suelen estrellarse contra la cruda realidad del poder. Me parece lúcido tu análisis en lo que nos has comentado sobre lo que es este tema, sobre esta distinción entre anarquía y caos, que no es exactamente lo mismo, aunque a veces se confundan. Es un matiz que la mayor parte de la gente, por regla general, suele pasar por alto, porque, no sé, tenemos quizá tan interiorizado el concepto de Estado de Derecho a nivel nacional en nuestro propio país, que siempre solemos proyectar esa misma estructura hacia afuera. No sé, esperando que exista una especie de policía mundial o que pone orden, un tribunal supremo, etcétera. Bien, eso a escala internacional no existe. Lo más parecido sería el Consejo de Seguridad de la ONU, pero el Consejo de Seguridad de la ONU, ya sabes, 5 potencias, que no siempre las que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y solo en ocasiones muy contadas están de acuerdo. Y la verdad, las principales no suelen estarlo en absoluto. De esas 5 potencias, pues 2 son europeas, el Reino Unido y Francia. Luego está Estados Unidos, Rusia, que es un estado bicontinental, porque buena parte del país está en Asia, y el otro es un país asiático, que es la República Popular China. Si por las circunstancias de la vida, que son muy pocas últimamente, coinciden, pues bien, se puede llegar a hacer algo. Pero si no coinciden, nos podemos ir olvidando. Es más, quizá nos hemos mal acostumbrado a que coincidieron en el pasado, en los últimos años, pero ahora hemos vuelto a lo normal. Vamos, que como bien señalas, el sistema internacional es un sistema, digamos, horizontal, no vertical. Es decir, que no hay una especie de protector que castigue a los estados rebeldes. Solo hay vecinos con diferentes niveles de fuerza y una capacidad muy variable para hacerse respetar. Este periodo que describes de manera muy ilustrativa como los mundos de Yuppie ha sido realmente una anomalía histórica. Tras el fin de la Guerra Fría se vivieron 3 décadas de tranquilidad relativa, pero lo que realmente sostenía ese orden que estamos dejando atrás no eran tanto los tratados, sino la presencia de un actor hegemónico como Estados Unidos, un actor incontestable, a quien nadie se atrevía a contradecir. Y no hay que darle muchas más vueltas. ¿Cómo lo has llamado? Creo que Leviatán, ¿no? Cuando ese Leviatán, que es Estados Unidos, ha dado señales de fatiga o
simplemente su presidente decide que ya no compensa ser el guardián de cada rincón del planeta, pues los demás actores, especialmente los que tienen fuerza, ven una oportunidad para reclamar su espacio. Lo que estamos viendo con China y con Rusia, sobre todo con Rusia, que ha invadido un país, no lo olvidemos, hace más de 4 años, ha invadido a su vecino. A ver, esto no es algo novedoso, es en cierta medida la vuelta a la normalidad histórica. Es la búsqueda de un nuevo equilibrio. La historia del mundo ha consistido, a grandes rasgos, siempre en la búsqueda de equilibrios. Y entre equilibrio y equilibrio ha habido guerras para reajustar el mapa y adjudicar a cada uno un papel en función de su propio peso específico. Bueno, la historia de Europa es eso mismo. Si echamos la vista atrás, los periodos de paz más prolongados son los de equilibrios entre potencias. Y entre medias hay periodos convulsos. En los últimos siglos pues tenemos una parte de las 2 guerras mundiales, por supuesto, pues el caso de las guerras napoleónicas, el caso de la guerra de sucesión española, que redibujó por completo el mapa de Europa, el caso de la guerra de los 30 años, ya tendríamos que irnos al siglo XVII, es decir, los últimos 4 siglos de historia son ilustrativos al respecto. Desde la guerra de los 30 años, que fue de 1618 a 1648, el que no fue una guerra que lo hablaba creo que era con Yello Balbás hace un tiempo, ¿no? Que no hay nadie que diga yo soy un veterano de la guerra de los 30 años, no había nadie en aquel momento, porque fue un periodo de 30 años continuos de guerras, con periodos de paz, con alianzas que cambiaban, un periodo de inestabilidad. Bien, al término se redibujó el mapa de Europa y los Habsburgo salieron que controlaban distintas partes de Europa, entre ellas la propia España, Austria, Franco Condado, los Países Bajos, pues recibieron un castigo serio. Con todo, no desaparecieron, pero se reajustaron los equilibrios. Bien, esto lo vemos continuamente, a poco que conozcamos algo la historia. La historia desde entonces es periodos de inestabilidad, generalmente cortos, por regla general, y seguidos de periodos de equilibrio, algo más largos, hasta que uno de los actores rompe ese equilibrio o trata de romperlo y se vuelve un periodo inestable que termina con un nuevo equilibrio. Hoy vivimos un momento en el que ese equilibrio, que dio comienzo en 1989 con la caída del muro de Berlín, o en 1991 si quieres, con la desaparición de la Unión Soviética, pues está empezando a descomponerse. Pero ojo, aún no se ha descompuesto del todo. Ya sé que, no sé, quizá es un poco cínico verlo así, pero es que es realista. Las instituciones internacionales lo podemos ver, especialmente la ONU, sobre todo la ONU, pues no deja de ser un teatrillo donde se discuten matices, el sexo de los ángeles muchas veces, mientras las decisiones reales se toman basándose en el interés nacional, en la seguridad energética, en la influencia territorial. Al final, la anarquía de la que hablas es simplemente un estado de actores en competencia que aprietan o aflojan en función de sus capacidades y de sus intereses. Esta idea de que las reglas son sagradas y nadie las traspasará, pues a ver, es una ilusión que solo se mantiene si alguien con suficiente fuerza está dispuesto a respaldar esa idea, nada más. El equilibrio en el siglo XIX lo mantuvo, desde las guerras napoleónicas hasta la Primera Guerra Mundial, lo mantuvo el Imperio Británico y su poderosa armada, la Royal Navy. El equilibrio al terminar después de la Primera Guerra Mundial, al final de la Segunda, hay un periodo de inestabilidad, y después de la Segunda, de hecho, algunos historiadores lo han comentado, ¿no? Que realmente la Primera y la Segunda son en esencia la misma guerra mundial, que en 2 actos, con 20 años entre medias. Bien, al terminar eso, ese equilibrio lo mantuvieron soviéticos y estadounidenses, repartiéndose áreas de influencia. Y desde hace 35 años pues lo mantienen los estadounidenses. Ahora bien, eso de pintar el derecho internacional como algo casi decorativo o dependiente solo ahora del músculo de los Estados Unidos es algo reduccionista. ¿Por qué? Pues porque esta anarquía de la que hablas no es un vacío de poder absoluto. Es una red de interdependencia tan intensa que hoy en día ningún país, por muy potente y poderoso que sea, puede permitirse el lujo de vivir al margen de las reglas de forma constante. A ver, no es solo que no haya una policía mundial, que no la haya, obviamente, es que, a ver, el coste de ser un paria internacional es tan alto que la mayor parte de los estados prefieren seguir las normas el 99% del tiempo.
aunque a veces se la salten, especialmente los estados grandes. A ver, solemos fijarnos en el derecho internacional cuando hay una guerra o cuando hay una invasión, que ese es ahí donde vemos el fallo del sistema, ¿no? Pero ignoramos que ese mismo derecho internacional funciona de maravilla en muchísimas cosas. No sé, puedes mandar un paquete de una parte a la otra del mundo. Yo no he comprado nunca en estas tiendas chinas que son tan famosas como el AliExpress o el Temu y estas cosas, pero sé que la gente, que mis vecinos lo hacen y les llega el paquete desde la otra punta del mundo sin problemas. El chino cobra, el que está aquí paga, y si algo no funciona lo devuelven y le van a reponer el dinero. Vamos, que todas estas cosas funcionan. No sé si puedes realizar un pago en cualquier parte del mundo, tener una conversación telefónica con tu teléfono móvil. No sé si mismamente el tráfico aéreo, si los aviones no chocan entre ellos en el espacio aéreo internacional, o si Internet funciona bajo unos estándares comunes. A ver, es por tratados internacionales que se cumplen a rajatabla. Es decir, que pensar que el mundo se sostiene solo por la fuerza de los portaaviones de Estados Unidos o de los marines no es así. Se sostiene por miles de acuerdos de todo tipo, técnicos, que nadie se atreve a romper, porque el caos, y esto sí que sería un caos económico que se derivaría de ello, sería suicida. Y luego hay otra cosa, que te habrás fijado que incluso cuando una potencia militar rompe la legalidad internacional, caso por ejemplo de Rusia en Ucrania, lo acabamos de ver, o Estados Unidos en Irán, que también lo ha hecho contraviniendo el derecho internacional. A ver, ellos no dicen en ningún momento, pues sí, lo hago y estoy orgulloso de ello y lo hago por ser el más fuerte y punto. No, se pasan meses fabricando justificaciones legales, hablando de no ha sido en defensa propia, atacaron ellos primero, es una intervención humanitaria, lo hago porque es bueno para el país sobre el que estoy interviniendo. A ver, si el derecho internacional fuera tan irrelevante, es que no se molestarían en eso, en intentar parecer legales, en esa necesidad de legitimidad demuestra que bueno, las normas tienen una influencia real, un poder real sobre la opinión pública que el dinero, que las bombas, pues no pueden comprar. Así que, en el terreno puramente político, más que anarquía pura, lo que estamos viviendo es una renegociación de las reglas para que el tablero no sea solo occidental, nada más, pero manteniendo el juego dentro de un marco legal, porque a nadie le interesa, como es obvio, que ese tablero vuele por los aires. Es decir, volviendo sobre el tema de los chinos pueden querer pasarse el derecho internacional por el arco del triunfo con el tema de Taiwán. De hecho, si realmente no valiese para nada, lo habrían invadido ya, pero saben que eso tiene ciertas consecuencias, que le pueden caer sanciones, etcétera. Bueno, no lo han hecho, podrían hacerlo. Es más, seguramente lo tienen planificado ya. Pero comerciamos con China continuamente. Ya digo, tú llegas a un montón de países, enciendes tu teléfono y tienes itinerancia. Y eso es gracias a una serie de acuerdos. Puedes enviar una carta y esa carta va a llegar. Hay acuerdos entre las distintas compañías postales. En fin, vamos a continuar, vamos con Paula, que vuelve con el tema este de los problemas que tienen los profesores con la disciplina. Como os decía antes en la introducción, es un tema muy de la contracrónica y me alegro además que esto, los profesores, que se ve que son muchos los que escuchan este programa, pues dejen aquí sus impresiones, porque, bueno, es un problema que está ahí y que los problemas, ocultarlos no sirve de nada. Lo bueno es denunciarlos siempre que se pueda, porque solo así, no sé si se terminarán de arreglar, pero al menos se tratarán de arreglar en el futuro. Es la primera vez que mando un audio y es para suscribir las palabras que dijo un contraescucha en el programa de Pan y Circo sobre los problemas de convivencia y de disciplina dentro de los centros educativos. Hoy precisamente en el telediario ha salido que un 82% de los profesores encuentran conflictivo su clima de trabajo. Y el encontrarlo conflictivo no se debe a problemas con los compañeros, sino a problemas con los alumnos, donde, como ya te he dicho, es que hay faltas de respeto tremendas, que es que cada vez se ven más normales. Alumnos que es que llegan a clase y te hablan como si uno fuese un colega de toda la vida, a no ser que te vea como un señor de 60 años con los pantalones de pinzas y una camisa así también, pues no muy a la moda. Entonces sí, cuando te ven así con ese aspecto sí que guardan la distancia, pero si te ven de 30 y pico, 40 y pico, 50 y pico, ellos siempre intentan
pues eso, intentan tirar de la cuerda a ver hasta dónde pueden. Y además es que llega un punto en que tienes que tolerar ciertas cuestiones porque si estás siempre con el hacha arriba no puedes avanzar en la clase. Entonces actualmente por encima de todo lo que está es el sacrosanto derecho del alumno a recibir clase. Yo antes cuando estudiaba, ahora 20 años más o menos, si uno no se comportaba se iba al pasillo. Ahora no. Tú ahora no puedes sacar al alumno al pasillo, primero porque le estás privando de su derecho a la educación y segundo porque dime tú que lo sacas. Claro, al sacarlo él se queda sin supervisión. Entonces dime tú pues que se queda por la escalera o se hace cualquier cosa, evidentemente la bronca te la llevas tú. Luego también, pues claro, la expulsión es lo último de lo último que hay que hacer, ¿no? Porque dicen que el alumno no aprende nada con ello. Bueno, yo no sé si aprenderá o no aprenderá, pero creo que por lo menos el resto de compañeros tiene derecho a dar la clase en paz y creo que el profesor tiene derecho a desempeñar su trabajo en unas mínimas condiciones dignas, ¿no? Y a no estar aguantando ciertas cuestiones. Yo si me pusiese aquí a poner ejemplos de faltas de respeto de todos los días, es que no acabaría, no acabaría. Entonces, cosas que hace 20 años eran impensables, pues ahora hay que tolerarlas. Yo la verdad es que soy partidaria de que, eh, mira, es que hay que estar con unos mínimos. Y creo que esos mínimos es tratar como persona al que tú tienes delante. Y honestamente creo que si un alumno no trata con respeto, creo que sinceramente se debería plantear el perder su derecho a la educación. Quizás así los padres pues se pondrían bastante más las pilas en cuanto a la educación de sus hijos. Es que honestamente, por ejemplo, eh, hay alumnos de bachiller que faltan al respeto constantemente. Dado que es una educación posobligatoria, yo sinceramente creo que a los vamos a poner 5 partes, vamos a decir 3, vamos a decir 5 partes por falta de respeto al profesorado. Yo creo que ese alumno debería perder su derecho a, pues eso, a asistir a clase. Bueno, asistir a clase, a ser evaluado, a tener el título y a todo. Y no te digo ya en un centro concreto, te digo en general. No sabes comportarte ni ser persona, ya con la edad que tienes, que son 16, 17 años, pues lo siento mucho, pero fuera de aquí. Quizás sí pues se pondrían más las pilas. Además, también se habla mucho, ¿no? de las agresiones y falta de respeto al personal sanitario, que eso, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que se debe luchar contra él. Y es verdad que muchas veces también se señala pues la falta de respeto al profesorado, pero siempre salta algún profesor, ay, perdón, algún padre, alguna madre, incluso muchos alumnos que dicen, es que los profesores también hacen no sé qué, siempre hay una excusa para faltarle el respeto a un profesor. Y desde luego, pues eso, yo veo carteles puestos en los centros de salud, eh, digamos, en contra de ese maltrato, falta de respeto al personal sanitario, pero no lo ven los centros, porque al final se levanta la mano y se asume como que es algo oye, va incluido en el trabajo. Y desde luego eso quema. Así que nada, hasta aquí mi reflexión y perdón por la longitud del audio. Pues no, Paula, no tienes que pedir perdón por la duración del audio. A ver, cuando se habla de algo que quema tanto como la realidad en tu propio trabajo, en las aulas, pues a ver, el tiempo es lo de menos. A ver, te escucho y me queda claro que ese que has dicho, creo un 80% de conflictividad del que hablas, a ver, no es una cifra fría que digas, bueno, pues ya está el 80%. Es algo que vosotros sentís, que lo vivís cada vez, o no sé si todos, pero muchos de vosotros cada vez que entráis por la puerta del aula. Es curioso, bueno, curioso y a la vez frustrante, cómo hemos pasado de una autoridad pues incuestionable, la que tenían los profesores tradicionales, que incluso, ya sabes, sacudían a los alumnos, les sacudían físicamente, quiero decir, no hace tanto tiempo, tiempos de mis padres estoy hablando, a mí nunca me sacudieron, pero sí, mi madre, mi padre me lo contaban, ¿no? Que en aquel entonces sin ningún problema el profesor te daba con la regla y cosas así. Pues bien, hemos pasado de eso a una especie de colegueo forzado, obviamente, donde si no eres, como bien has dicho, un poco menos que un anciano, pues parece que el respeto no existe, o es algo opcional, o algo negociable. Esta distorsión de la confianza es peligrosa. A ver, entiendo perfectamente tu punto sobre el derecho a la educación. A ver, se ha convertido en un concepto tan rígido
que en la práctica pues acaba desprotegiendo al propio profesor y, lo más importante, al resto de la clase. A ver, es una paradoja, sinceramente, que por no privar a un alumno de su derecho, aunque esté boicoteando la clase de forma activa, se termine privando de esa misma clase y de esos mismos conocimientos a los otros 25 o 30 alumnos que sí se están portando bien y que son disciplinados y que sí quieren estar ahí. Esto que comentas, lo que es imposible sacar al pasillo, en mi época no, en mi época como te portases mal o hablases, el resto de la clase te lo comías literalmente en el pasillo. Estoy hablando de los años 80 y todavía 90, lo que yo recuerdo, ¿no? De cuando hacía la enseñanza general básica o el bachillerato. No había ningún problema, o la cantidad de burocracia que exige cualquier medida disciplinaria, como por ejemplo una expulsión, pues dejan al profesor en una situación delicada de una indefensión seria. A ver, como dices, que no se has dicho estás con el hacha arriba, ¿no? Pero que no puedes usarla porque el sistema pues te obliga a hacer muchas cosas, ¿no? Te obliga a ser profesora, naturalmente, que es por lo que te pagan y es tu trabajo, pero además tienes que ser mediadora de conflictos, tienes que ser psicóloga, tienes que ser el guardia de seguridad en la clase. Luego, lo que comentas sobre el bachillerato no está mal tirado, tiene cierta lógica. A ver, el bachillerato, no lo olvidemos, es una enseñanza optativa. Nadie está obligado a estudiar el bachillerato en España. Nada más, aquí está obligado la enseñanza, lo que antiguamente era la enseñanza general básica, que era de obligado cumplimiento, pues ahora es hasta la ESO. Creo que eso es enseñanza secundaria obligatoria, una cosa así, hasta los 16 años. A partir de ahí ya si quieres. Y se supone que alguien que ha tomado esa decisión pues tiene algo de madurez. Pues estamos hablando ya no de críos de 8 años, sino... No, este chico tiene 7, 8 años, es un demonio, vale, no deja de ser un niño, pero a los 16 años eres un hombrecito, una mujercita. Tienes que se te presupone madurez y compromiso. Que claro, si eso se rompe de manera sistemática, con faltas de respeto, sin ganas de atender, de tomarse eso a chufla, pues a ver, eso debería tener consecuencias reales. No sé, igual esas consecuencias podrían ser el golpe de realidad que muchos alumnos necesitan y, sobre todo, como bien señalas, que muchos padres necesitan para entender que un bachillerato no es una guardería de lujo para tener ahí al adolescente, sino que es algo que ese jovencito quiere hacer y que por lo tanto debe estar a la altura de su propia decisión. No sé, si no sabes ser una persona normal en ese entorno, pues quizá no estés listo para alcanzar ese nivel académico y es mejor que te dediques a otra cosa. Ya insisto, nadie le obliga a estudiar por encima de los 16 años. En mi época era incluso más bajo. A los 14 te podías dedicar a otra cosa. Luego, cuando haces esa comparación con lo del personal sanitario, a ver, está también muy bien tirado. Cualquiera que vaya a un centro de salud ve lo de agresiones cero, no sé qué, tolerancia cero contra las agresiones. Pero en los institutos, pues parece que aguantar ciertas contestaciones o actitudes es como que lo lleváis en el sueldo. Y no lo lleváis en el sueldo, obviamente. No os pagan por eso. Y además lo peor es que el malestar se ha normalizado, según veo. Y es lo que termina por, agotar a profesionales que, como es tu caso, pues empezaste con esto con vocación, pero es inevitable. Pues pasa que lo que has empezado con muchas ganas, con mucha vocación, que querías ser profesora, pues terminas perdiéndolo. Vamos ahora con Albert, que es de Barcelona y que pregunta si los Países Bajos, esto es un tema que no sé si hemos hablado alguna vez en la contrarréplica, no lo recuerdo, pero quizá ya lo hayamos, algún contraescucha lo haya traído, si los Países Bajos son un paraíso fiscal. Hola Fernando, soy Albert, soy de Barcelona y quería preguntarte acerca del tema de Holanda y paraíso fiscal. Lo cierto es que encuentro que hay mucha información que hablan del sándwich holandés y no hay nadie que lo acabe de explicar, creo, de una forma clara. Y además de lo que cuentas tú siempre sobre el impuesto de sociedades del 15%, la verdad que es incompatible con ser un paraíso fiscal. Y me gustaría, si pudieras, no sé, hablar sobre este tema o quizá en una contrarréplica o quizá incluso en un programa, si es algo que crees conveniente, pues estaría muy bien. Un saludo y nada, me parece increíble el trabajo que realizas. Esto te lo contesto rápido, Albert. Los Países Bajos no son un paraíso fiscal. De hecho, es un país con impuestos altos. A cualquier estadounidense los impuestos que tienen en los Países Bajos le parecerían insoportablemente altos.
Te doy los datos porque los he ido a buscar, ¿eh? El marginal del impuesto sobre la renta es de casi el 50%. Del 49,5%, una cosa así. Esto es por encima de los 78.000 euros. Como ganes 78.000 euros o más al año en los Países Bajos, te cae un marginal del 50%. El IVA en los Países Bajos es del 21%. No se puede decir que sea un impuesto bajo. El impuesto de sociedades base es del 19%. Esto es hasta 200.000 euros de beneficio. Y después ya del 25% por encima de esos 200.000 euros. No sé. Lo que sí tienen los holandeses, eso sí, es una serie de regímenes fiscales muy favorables para cierto tipo de empresas, como el caso de las startups, por eso hay tantas, o las que se dedican a ciertos sectores, la innovación, etc. No sé, pero decir que eso es un paraíso fiscal, sinceramente, en un país en el que las tres principales figuras fiscales son esas, y os las acabo de dar, porque no me las sabía de memoria, pero si las he ido a buscar, a ver, me parece un disparate. Claro, a no ser que todo lo que sea bajar un punto los impuestos, una décima los impuestos sobre el país que más altos los tiene, la Unión Europea, pues ya sea motivo para decir esto es un paraíso fiscal. Y no lo es. Es decir, alguien se va a vivir a Holanda, se establece allí y cualquier europeo dentro de la Unión Europea lo puede hacer. Y me consta además que hay contraescuchas que viven allí en Holanda y te van a decir, no digo Holanda de manera genérica, ya sabéis, Holanda es solo una región que está al sur del país, el resto se llama Países Bajos porque es muy largo. Ojalá tuviésemos, como dicen en inglés, Netherlands, una cosa así para que hiciésemos una palabra más corta. Pero bueno, cuando digo Holanda me estoy refiriendo a todo el país. Lo sé por qué. Lo digo porque los holandeses, los neerlandeses, mejor dicho, se enfadan cuando ven que en ciertos países, como es el caso de Italia o España, pues les llamamos a todos holandeses. Pero bueno, nos entendemos. Bien, decir que los neerlandeses viven en un paraíso fiscal es algo que los propios neerlandeses se enfadarían. Sí, ¿cómo que esto es un paraíso fiscal? Lo que sí tienen allí es uno de los sistemas fiscales más competitivos de Europa para las empresas, especialmente para las multinacionales. Allí es donde aparece esto que has traído, el sándwich holandés, del que nos has hablado. Bueno, el sándwich holandés no es más que una infraestructura para traer capital, simple. No sé, en eso los holandeses son expertos. Tienen el puerto de Rotterdam, que es la puerta de entrada física a Europa para la mayor parte de mercancías. Pues el sándwich holandés es o el sistema fiscal para las empresas. Todos estos esquemas fiscales no son más que la puerta de entrada financiera. Bueno, el hecho de que no apliquen retenciones excesivas a los flujos de salida no es una trampa. Es una garantía de que el dinero puede moverse allí donde sea más productivo sin que cada estado por el que pasa se lleve una mordida injustificada. Al final, lo que buscan es evitar la doble imposición, algo que, a ver, es un derecho básico para el comercio internacional y que no sé, por lo menos dentro de la Unión Europea. Es decir, que al final tengan que pasar por no sé cuántas agencias tributarias. El famoso sándwich holandés, para el que no lo sepa, no es más que un sistema pensado para que las empresas multinacionales, por lo general estadounidenses, rebajen su factura fiscal. Se suele combinar con otro que se llama el doble irlandés, aunque está ya muy disminuido el doble irlandés. No sé, pongamos por caso que una empresa estadounidense, ya digo, casi siempre son tecnológicas, tipo Amazon o Google, vamos, Alphabet o Apple, se establecen en Europa. La empresa lo que hace es crear una filial en Irlanda y luego saca los beneficios vía los Países Bajos, que permiten que esos beneficios salgan de vuelta a Estados Unidos o a donde tengan ellos la sede principal con una retención muy pequeña. No sé, es algo perfectamente legal que deberían hacer otros países para atraer capital. ¿Por qué quejarse del que lo está haciendo bien? Pero vamos, para el resto de empresas y para el holandés de a pie no es ni mucho menos un paraíso fiscal. Es que basta con que se lo digamos a un holandés y nos va a mirar sorprendido. Es decir, ¿cómo? ¿Que vivo en un paraíso fiscal? Bueno, estás loco. Te cuento si quieres lo que pagué el año pasado. Lo que sí tiene es, en líneas generales, impuestos más bajos que, por ejemplo, Francia o España. Pero no impuestos más bajos que los países bálticos. Es decir, que si vamos a la pura figura nos encontramos que en otras partes de Europa hay impuestos más bajos que en Holanda. Bueno, esto demostraría que se pueden tener servicios públicos de primer nivel, como los que disfrutan los holandeses, y cualquiera que conozca Holanda lo sabe, sin necesidad de asfixiar excesivamente a tus contribuyentes. Los holandeses, por supuesto, se quejan de que pagan impuestos muy altos, pero, en fin, también saben
que allí funciona bien la sanidad, las carreteras están en condiciones, los ferrocarriles funcionan estupendamente, están en buen estado, y lo más importante de todo, que si las empresas van para Holanda, es por algo. Es un país con una seguridad jurídica extraordinaria y luego tiene un ecosistema empresarial muy saludable. Caray, por eso hay tantas empresas, por eso las cifras de desempleo son tan bajas, por eso los salarios son tan altos. Mira, si tenemos un país, como es el caso de los Países Bajos, que lo está haciendo bien, caray, no le riñamos, inspirémonos en él. No sé, a ver, en lugar de criticar esto que llaman el modelo holandés por ser demasiado atractivo, no sé, quizá otros países de Europa, miro a Francia porque es que es un país donde directamente a los franceses les saquean, aunque podría mirar la propia España. Quizá deberían preguntarse por qué sus propios modelos no son nada atractivos, más bien todo lo contrario, son extractivos y alejan la inversión. En fin, castigar el éxito de un sistema que funciona y que ha logrado atraer tanta inversión extranjera, creo que es nivelar por lo bajo. Y no se debe nivelar por lo bajo. Si quieres nivelar, nivela por lo alto, pero no por lo bajo. No sé, una de las ventajas que tiene la Unión Europea es que se puede competir fiscalmente, bueno, al menos dentro de un orden, y eso desnuda a los países que peor lo hacen y viste a los que mejor lo hacen. Y se que queda evidente. En fin, ¿qué son los Países Bajos? Es un país pequeño, hiperpoblado, con vocación mercantil desde hace siglos. Pues, ¿qué van a hacer? Tratan de competir con lo que tienen y atraer talento y atraer inversión, cosa que, por cierto, todas estas cosas las hacen bastante bien. Bien, seguimos con Pedro, que nos habla del tema de los precios y los bancos centrales, es decir, qué capacidad tiene la banca central, le hace la Reserva Federal, le hace el Banco Central Europeo, le hace el Banco de Inglaterra, sobre los precios al consumidor. Ya sabéis que siempre que los precios suben nos ponemos todos a mirar al Banco Central a ver qué es lo que está haciendo y lo que no está haciendo. Bien, pues esto es lo que se plantea Pedro. Bien hallado, Fernando, y contraescucha, soy Pedro. La contracrónica de hoy dejaba algo muy claro, contracrónica de hoy sobre los precios, quiero decir. Dejaba muy claro, Fernando, que los precios no solo afectan a la economía doméstica, también reconfiguran el comportamiento político. Si vamos un paso más allá, lo verdaderamente relevante es que ni siquiera instituciones tan potentes como la Reserva Federal pueden controlar los precios con precisión, sobre todo en un contexto de mercados globalizados y extremadamente complejos, ¿no? Muchas veces tendemos a pensar que la Fed, con decisiones sobre tipos de interés o sobre el tamaño del balance, actúa como un mecanismo directo de control, pero la evidencia empírica demuestra que las transmisiones de política monetaria son lentas, son heterogéneas y están llenas de fricciones. Por ejemplo, el impacto completo de una subida de tipos suele tardar entre 9 y 18 meses en hacerse efectivo y en tener un impacto real en la inflación. Otro ejemplo pueden ser los precios de la energía y los alimentos, que afectan mucho al IPC general y dependen en gran parte de shocks externos que no pueden controlar, como tensiones geopolíticas, cuellos de botella logísticos, incluso fenómenos climáticos. Y por otro lado, pues cerca del 40% del IPC estadounidense, muy en la línea de con lo que comentabas, está vinculado al coste de la vivienda, que es un componente que reacciona con retraso y que además depende de factores estructurales como oferta inmobiliaria, regulación urbanística, movimientos migratorios internos en el propio país, etcétera. Con este escenario, la Reserva Federal puede modular condiciones financieras, pero no puede dirigir el mercado punto por punto. El mercado laboral, por ejemplo, puede seguir tensionado pese a endurecer la política monetaria. O bien al revés, sectores sensibles como la construcción pueden frenarse antes de tiempo. Es un sistema vivo, en definitiva, con retroalimentaciones muy difíciles de anticipar, por no decir imposible. Y mientras la economía macro avanza con sus propios tiempos, el ciudadano opera en un horizonte bastante más corto.
La inflación acumulada en bienes esenciales en los últimos años, especialmente vivienda, alimentación, transporte, ha creado una percepción persistente de encarecimiento, independientemente de que la inflación interanual, bueno, pues se esté corrigiendo, se esté moderando. Esa brecha entre dato oficial y experiencia cotidiana, que en definitiva es lo que nos queda, es lo que acaba trasladándose al voto. Desde esta perspectiva, bajo mi punto de vista, Fernando, la conclusión es menos dramática y más analítica. Y es que los precios se han convertido en el principal canal de comunicación entre economía y política y reflejan mejor que ningún otro indicador la capacidad y también las limitaciones, por supuesto, de la política monetaria para estabilizar el ciclo. Por eso, más que preguntarnos quién controla los precios, en lo que a mí respecta, al menos la cuestión más relevante sería cómo pueden coordinarse política monetaria, política fiscal y reformas estructurales para que la estabilidad de precios sea razonablemente sostenida en el tiempo y no dependa exclusivamente de instituciones como la Fed o los bancos centrales. Muchas gracias, Fernando. Espero tu respuesta y, como siempre, lamento haberme extendido más de la cuenta. Pues sí, Pedro, tienes toda la razón al señalar esa desconexión entre los bancos centrales y la economía doméstica, por lo menos inmediatamente. A ver, esto que planteas es, en buena medida, la base misma de parte del descontento económico que hay en Estados Unidos, en Europa y en otros muchos lugares. La Reserva Federal, o el Banco Central Europeo, que lo mismo da que me da lo mismo, maneja una serie de herramientas que son, en esencia, algo parecido a mazazos. Es decir, sube y baja el precio del dinero, ya. Puede ser un mazazo más suave, un mazazo más fuerte, pero es el mazazo. Esperando, una vez ha subido o bajado el precio del dinero, que el impacto se filtre con rapidez y correctamente por todas las capas de la economía. Pero claro, lo que vemos es que esa filtración es lenta, es desigual y además siempre es impredecible. No sabemos hasta qué punto va a llegar. Hablas de un retardo de 9 a 18 meses, es decir, hasta año y medio. Sí, más o menos es eso. El gobernador del Banco Central en cuestión sube o baja medio punto y, a ver, en ese aspecto es como si, no sé, si llevas un petrolero. Desde que actúa sobre el timón hasta que el petrolero cambia efectivamente el rumbo, pues tiene que recorrer varias millas. En ese intervalo la vida sigue. La gente paga su alquiler, llena el depósito de gasolina de su coche, no sé, va al supermercado, hace su vida. Por eso, cuando los datos oficiales dicen que la inflación se está moderando, en fin, estos últimos años lo hemos tenido ocasión de ver muchas veces, el ciudadano a pie pues siente que le están tomando el pelo. Es decir, y esto es importante porque confundimos a veces: la inflación se está moderando, los precios están bajando. No es así. La inflación puede bajar, pero los precios acumulados que han subido antes no vuelven atrás. Ese es el nuevo nivel de precios, que es el que realmente erosiona el poder adquisitivo y explica el enfado general. Es decir, que cuando te dicen, que esto es muy habitual, cuando te dicen eso de la inflación se ha moderado en el último mes, te están diciendo que los precios han subido menos en comparación con inmediatamente antes, o más lentamente, pero no te está diciendo en ningún momento que bajen. Otra cosa es que luego los gobiernos lo utilicen en su beneficio. No, ya está, pues soluciona este problema, mirad, la inflación ha subido un poquito menos, pero no en ningún momento dicen que los precios estén bajando. Luego, además, hay otra cosa, y es que hay una serie de factores que escapan al control de cualquier banco central, no sé, por mucha mística que le rodee. Ni el tipo de interés más alto del mundo puede evitar que una guerra en el Golfo Pérsico, como está sucediendo ahora, dispare el precio del petróleo y los costes de transporte asociados, o que una sequía inoportuna pues encarezca los alimentos. Luego tenemos otro problema añadido, que es el de la vivienda. A ver, entre alquileres e hipotecas, a muchos se les va la vida con el tema de la vivienda. Pero es que aquí estamos en un problema que tiene más que ver con la falta de oferta, en España claramente, y la normativa urbanística, que a veces son enloquecidas, que con el precio del dinero. Ahí, sobre eso, el gobernador del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, no puede hacer nada. No sé, esto es habitual, por lo general se sobredimensiona la influencia de un banco central sobre la economía, que influencia tiene, obviamente, pero se piensa que son una especie de magos.
Su principal herramienta es el control de tipos de interés y, bueno, y el tamaño de su balance, que actúa como un mecanismo para enfriar o calentar la actividad económica. Pero es que no puede actuar sobre la política fiscal, ni sobre la voluntad o la ausencia de voluntad de emitir deuda por parte de los gobiernos. Luego hay otra cosa importante, y esto lo pudimos ver hace unos años, cuando bajan los tipos lo menos que pueden bajar hasta el cero. Es que ha sucedido tantas veces eso, especialmente en la última década. A partir de ahí ya su capacidad se reduce, claro. Bueno, por eso es cuando se inventaron lo de las flexibilizaciones cuantitativas, los quantitative easing, es decir, la compra de bonos soberanos para inyectar liquidez al sistema. En fin, la cuestión es que quizá pensamos que con actuar solo sobre el Banco Central basta y sobra, y no sucede eso. Esa es la verdad. Es decir, si no hay una coordinación con la política fiscal, no se hacen, como bien dices, reformas, que en el caso de la vivienda, que ya digo, es uno de los principales problemas, no solo en España, sino en toda Europa, que liberalicen la oferta de vivienda, pues en ese caso veremos que tanto el BCE como la Fed seguirán disparando a ciegas. Al final, bueno, el precio del dinero es el idioma en el que la banca central le habla a los políticos, nada más. Ya está, pero es que los tipos per se tienen las limitaciones que tienen. En fin, queridos, pues hasta aquí llega la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Del mío ha sido y muchísimo. Como veis, si os dije al principio, nos han traído los contraescuchas unos temas magníficos hoy. Así que nada, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.